En esta oportunidad, hermanos, yo quiero predicar bajo el tema los ataques desde dentro de la iglesia. Los ataques desde dentro de la iglesia. Y quiero que me acompañe al libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema, hermano, es como sea alguien que va a tener una consecuencia seria, alguien que va a recibir un castigo, una maldición de parte de Dios por pervertir el evangelio. Hermanos, la epístola a los Gálatas, se la voy a resumir así rapidito, y más este texto que acabamos de leer es un texto medular en lo que es toda la epístola a los Gálatas. Este es uno de esos temas, o trata uno de esos temas que la mayoría no quiere tocar, porque en verdad, al profundizar en la escritura, en esta epístola, podemos ver un panorama que no solo fue para aquel tiempo, sino que es para hoy, y en verdad hoy más que nunca, hermanos. El apóstol Pablo va a tocar fuertemente el tema de la fe en Cristo Jesús, la salvación que es por gracia y solo por fe, donde también va a poner en perspectiva la actitud de muchos creyentes dentro de la iglesia que se comportan hipócritamente. Por eso les digo, este tema, esta epístola y este pasaje que acabamos de leer es bien profundo. Como digo, es un tema muy controversial e incómodo para aquellas sectas, hermanos, o algunas iglesias que se denominan cristianas evangélicas. ¿Sí? ¿Verdad? Al menos se identifican que son iglesias evangélicas, hermanos, y que siguen dependiendo de la ley, haciendo así o menospreciando indirectamente el sacrificio de Cristo. Hay iglesias cristianas, al menos se denominan cristianas, y nosotros llegamos a conocerlas como cristianas, pero que han menospreciado, haciendo prácticas de la ley mosaica en la iglesia, y con esto menospreciando el sacrificio de Cristo. Donde a la luz de esta epístola dirigida a las iglesias de Galacia, queda en tela de juicio si alguna iglesia denominada cristiana evangélica verdaderamente lo es. Porque o fueron justificadas por la fe en Cristo Jesús para vivir completamente y depender por la fe en Él, o pretenden tener la salvación por fe, pretenden ir al cielo por fe, pero ser merecedores de esa gracia o de la salvación por sus propias obras. Y esto no es posible. O usted fue salvo por fe, o usted lo alcanzó la gracia salvadora del evangelio de Cristo, o usted tiene que ser salvo por las obras de la ley. Pero no se puede de las dos formas. Es incómodo, porque también va a dejar clara la postura de la fe, en contraparte de las tradiciones de algunos religiosos o religiones que practican ciertos ritos y que practican ciertas costumbres y tradiciones, ¿sí?,
A tal punto que las tradiciones que practican y lo que hacen, los ritos que hacen, han llegado a estar no a la altura de la palabra, sino como superiores a la misma palabra de Dios. Así que no es un tema muy atractivo y mucho menos popular, pero que es necesario tocarlo por los tiempos y la actitud de una gran cantidad de creyentes, o por lo menos que se llaman cristianos, pero que es manifiesto el enfriamiento y el abandono de la fe en Cristo, ya sea directamente o indirectamente. Hermanos, Pablo va a tratar esto porque hay ataques de la iglesia, hay ataques a la iglesia, hay ataques al evangelio, y no vienen de afuera, sino de dentro de la iglesia. Entonces, voy a entrar al primer punto y yo quiero que ponga mucha atención. Solo hay un evangelio, pero algunos se apartan de él. Solo hay un evangelio, pero algunos se apartan de él. Gálatas 1:6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A Pablo, hermanos amados, le costó reconocer que los creyentes en Galacia habían abandonado, hermano, la fe y la enseñanza apostólica que él les había dado. Estaba desconcertado, Pablo estaba sorprendido por la decisión de la iglesia, porque, hermanos, apartarse o alejarse de la fe, o apartarse de Dios o de la obra de Dios, es una decisión personal. Es una decisión personal. Es muy difícil, hermano. Posiblemente hay, ¿verdad? Posiblemente hay situaciones donde a alguien le van a decir a una iglesia: mire, por favor, a esta iglesia ya no venga. Posiblemente puede haber algún caso, pero en realidad, hermano, es muy difícil que a alguien en una iglesia le digan: mire, hágame el favor de ir si ya no lo queremos ver aquí en la iglesia. No, hermano, eso no sucede. Así que es decisión propia. No podía concebir Pablo la idea de que se hubieran alejado tan pronto de Dios, quien los llamó por la gracia de Cristo. Es decir, hermano, mire pues, ¿cómo le hago? Levánteme su mano. ¿Usted es salvo por la gracia de Dios? Levánteme su mano si sí o no. Va. O sea, mire, hermano, pongamos las cosas bien claro. Usted no ignora eso. Usted sabe que es salvo por gracia. ¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa si mañana usted anda allá, lo vemos y el hermano no vino, de repente uno va pasando ahí, de repente hay un baile y lo miramos, hermano, bailando punta ahí en el parque? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Luego uno dice: ¿qué pasó? Pero si el hermano tenía claro que había sido salvo por gracia. O sea que allí es una cosa que, ¿cómo se explica eso? Si él sabía que la gracia de Dios lo había alcanzado, y esto es lo que está pasando. Pablo no comprende, ellos ya tenían claro. Cuando Pablo dice que ellos habían entendido la gracia de Dios, Pablo estaba seguro que esa iglesia o esas iglesias, hermano, en Galacia tenían claro que la gracia de Dios los había alcanzado. Ahora, a Pablo no le sorprendió todo lo que hicieron los falsos maestros, hermano, pero quedó perplejo ante la respuesta favorable que recibieron los falsos maestros por parte de los cristianos de la iglesia en Galacia. O sea, Pablo está sorprendido, no de los falsos maestros, ya, no de eso. Hermano, usted no se puede sorprender
que a sus muchachos, más cuando son adolescentes, la gente afuera o la gente con la que se relacionan o en el colegio donde ellos van o en el lugar donde ellos cohabitan con otras personas, haya gente que les dé malos consejos. Vea que usted no se sorprende de eso. Usted sabe que ahí hay de toda clase de gente. Pero yo me sorprendería si después de hablarle tanto a mi hijo, resulta que lo llamen a uno. Fíjese usted que lamentablemente a su hijo lo agarramos robándose un teléfono. ¿O le enseñó a robar a su hijo usted? No. Pero ¿verdad que eso sí le sorprende? Entonces, Pablo está sorprendido. No de lo que los maestros falsos hicieron, está sorprendido cómo recibieron ellos a los maestros y tan fácil que ellos penetraron sus corazones. Pablo está sorprendido de la deserción, la deslealtad a la enseñanza que habían recibido. Él está sorprendido. Al parecer los creyentes no se opusieron con firmeza a los falsos maestros, y su lealtad raquítica a Pablo y a su enseñanza les facilitó que se extraviaran. Cuando alguien, hermano, escucha y obedece a enseñanzas fuera de lo que la Biblia enseña, ese hermano, hermana, esa persona está en camino a extraviarse. En camino a extraviarse. Al poco tiempo, hermano, toda la iglesia en Galacia cayó bajo la influencia, hermanos, de enseñanzas heréticas, de enseñanzas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y esto, hermanos amados, está pasando hoy en día con decenas, cientos y miles de creyentes en las iglesias. Hoy es normal la deserción de cantidad de creyentes que van de una iglesia a otra. Es normal. Es normal. Fíjense, hermanos, que cuando nos reunimos con la asociación de pastores, yo les doy un consejo y les digo: miren, hermanos, no vayan a andar peleando ovejas. No vayan a andar peleando ovejas. Porque hace algunos años, hermano, ya hace varios años, cuando se fundó la asociación de pastores, ese era el problema, hermano. Los pastores estaban peleando unos por otros por ovejas. Entonces, poco a poco fuimos enseñando que en la iglesia, que a los hermanos se les debe dar buen alimento espiritual, que en la iglesia no se puede ir a perder el tiempo, hermano. Hermano, yo no quiero que usted venga un domingo acá y que usted venga a perder el tiempo. Que cuando usted salga de acá, usted se lleve algo en su corazón. Que usted diga: oh, yo no había visto ese pasaje desde ese punto de vista. Yo no creí que fuera tan grave. Que usted vaya con una palabra en su corazón. Pero hoy en día es normal, porque hay cantidad de creyentes, hermano, que andan buscando comodidad, que andan buscando una palabra que se acomode a sus necesidades, ¿sí? Que alimenta muchas veces, hermano, el orgullo. Una palabra que los motiva a crecer materialmente, a alcanzar metas materiales. Una palabra que les diga: usted es un campeón, la Biblia lo dice, y les gusta que les endulcen el oído con eso. Andan buscando un lugar que les dé un sentimiento de grandeza, que se sientan parte de algo grande, pero que la mayoría de las veces, no siempre, pero una gran mayoría de las veces, los aleja, hermano, de su propósito, y los aleja, hermano, muchas veces del verdadero evangelio o la verdadera fe. Hermanos, este templo es importante. Este templo es importante, pero no es esencial. Este lugar donde nos congregamos, Dios nos ha permitido tener un templo precioso, pero no es esencial. No lo es. Más importante que el templo es la iglesia. Somos nosotros los que constituimos la iglesia. Sin nosotros acá
sin ninguno acá sentado esta tarde escuchando, solo es un templo vacío. Pero esta es una iglesia porque aquí está usted y estoy yo. Pero la gente busca templos que los haga sentir que están subiendo de nivel. Y esto es una locura. Esto es una locura. Una persona incluso, hermano, puede llegar a ir a templos con acabados de oro, preciosos, porque los hay. Y al finalizar su tiempo ir al infierno. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría? Una persona puede llegar a tener un líder espiritual, hermano, el más famoso orador de la historia. Pero ¿qué hay si este jamás lo guía al temor de Dios? A la asignación que Dios le dio desde que nació. Si este jamás lo guía a que le sirva a Dios, si este jamás lo guía a que se santifique, a que se consagre, si este jamás le enseña que así como hay un cielo, hay un infierno, ¿de qué serviría? Hermano, esto es una vanidad. En segunda de Pedro, a mí me impacta lo que Pedro va a decir. Segunda Pedro 1, del 12 al 15. Miren cómo dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Oiga eso. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener en memoria estas cosas. ¿Qué está diciendo Pedro? Iscamic se va a morir. Nos da una luz de que Dios ya le reveló que Iscamic se va a morir. Ya Pedro sabe. Pero dice: yo antes de irme, antes de que yo deje este cuerpo, yo me voy a preocupar por enseñarle las verdades básicas del evangelio una y otra vez, aunque usted ya las sepa. Y yo me voy a encargar, dice el apóstol Pedro, que después de irme yo, después que muera, nunca se les olvide lo que yo les hablé. Miren qué tremendo. Siempre existe la necesidad urgente, hermanos y hermanas, de predicar y enseñar de manera continua y reiterada las verdades centrales del evangelio. Usted pudo haber dicho hoy: el pastor está preguntando si sabemos que somos salvos por gracia. ¿Quién no sabe eso? ¿Verdad? Pero usted no me deja mentir que hay gente que después de 20, 30 años de haber estado en esta iglesia, hoy no va a ninguna iglesia. ¿Cómo así? Después de haber tenido privilegios, después de haber tenido todo, después de haber experimentado la gracia, después de haber servido a Dios, después de haberse parado incluso en este lugar. Pero usted lo busca, no, ahí vamos a ver. ¿Qué pasó? No está de más. Es posible que creyentes de mucho tiempo atrás dejen de aferrarse a las verdades de la Biblia, hermano, y poco a poco se alejen de la verdadera palabra de Dios. Hermanos, estos habitantes de Galacia eran verdaderos creyentes que habían llegado a la salvación por el poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo está sorprendido porque esta no fue gente emocional, hermano. Esto no fue gente como hoy, hermano, que por ejemplo, a veces uno ve, ¿verdad? A mí me ha tocado ir a lugares, por lo menos he ido a varias iglesias a predicar, que cuando hago el llamado, hermano, los mismos que recibieron a Cristo hace 2 años que llegué, vuelven a recibirlo ese día. Y de ahí hacen otra actividad. Y de repente me han invitado y cuando hago el llamado, los mismos vuelven a recibir a Cristo. Y la verdad uno dice: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Bueno, este lo recibió, se reconcilió. O sea, la verdad, y cuando usted le pregunta: no, yo hoy voy a recibir a Cristo, no lo había comprendido.
Ah, ok, no lo había comprendido. Y la siguiente vez no lo había comprendido. Y la siguiente vez no lo había comprendido. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Tal vez es emoción. Pero aquí no. Las iglesias en Galacia, hermano, fue gente que vino al evangelio porque primero vieron el poder de Dios a través del Espíritu Santo obrando. Y luego hubo un genuino arrepentimiento. O sea, eran verdaderos cristianos. Y con todo esto, grandemente estaban confundidos, hermano. Ahora, el problema, hermano, no es que estuvieran confundidos. El problema que Pablo va a atacar es que se han alejado. O sea, alejarse es preocupante. Es preocupante. Perdóneme, hermano, pero yo se lo tengo que repetir varias veces. Fíjense que hay gente que no se congrega y dice, ah, no, pero yo desde aquí oro, desde aquí yo no he perdido mi comunión con Dios. No, es así. Perdóneme, porque no es así. Porque no es el diseño de Cristo. No es el diseño del evangelio. Eso se hace en lugares donde no existe una iglesia, donde no existe un pastor, donde no hay un lugar donde congregarse, en lugares donde verdaderamente no se puede. Pero usted me va a decir que está cómodo en la casa, en una hamaca, viendo una televisión, un televisor, oyendo una prédica, cómodo en la hamaca, el día domingo, en la tarde, noche, cuando todos están reunidos adorando a Dios y que usted está bien con Dios. No me lo puede decir, porque ese no es el modelo que el Señor dejó. No funciona así. Entonces, tenemos el problema que esta iglesia no solo está confundida, se alejó. Se alejó. Y Pablo está preocupado. Este no es un tema de poca importancia. Todos en determinado momento podemos sentir desánimo. Sí, porque no somos, hermano, no es que, no somos los hiper, mega, ultra santos. No, usted no es el macro santo. No, somos humanos. En determinado momento va a llegar el desánimo. Uno se va a desanimar. Ahora, y estar desanimado es una cosa, pero alejarse de la voluntad de Dios es otra cosa y es peligrosa. Es peligrosa. Usted puede estar de bajón, hermano. Hermano, ¿a quién no le ha pasado, verdad? ¿Qué dice? Ay, Dios, hoy sí no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿A quién no le ha pasado? Le iba a decir que levante la mano, pero tengo miedo que la levanten todos. ¿Ah? Sí, hermanos, ¿y a quién no le ha pasado, verdad? Que dice, ay, Dios, hoy sí. Ay, sí, la verdad que mi corazón quiere ir a la iglesia, pero mis pies y mi espalda no quieren ir, ¿verdad? ¿Ah? Ay, deberían en la iglesia poner hamacas, va, en una hamaca bien me animo. ¿Ah? Pero hermano, todos hemos vivido ese momento, ¿verdad? Usted puede estar de bajón, pero si abandonas el evangelio, está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, está fuera de lo que es la voluntad de Dios y que tú conoces. Hermano, esto es accesible, factible, comprensible para alguien que no conoce. Pero conociendo la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, que el año pasado me dieron mi regalo para mi cumpleaños. Bueno, nunca me habían dado un regalo así, ¿verdad? Porque de repente lo invitan a un par de chucos a uno, le mandan un par de tamales, ¿verdad? Y cosas así, ¿va? Un sucuchumbo de gaseosa, ¿va? Su pastelito. Pero me sorprendieron el año pasado que unas hermanas se pusieron de acuerdo y me invitaron a un viaje, hermano, y tuve la oportunidad de ir a República Dominicana.
Y ellos se habían preparado, hermano. Me habían preparado un lugar a la orilla de la playa, hermano, que son como unos edificios que están así a la par, así todos los edificios, pero es un solo edificio con 2, 3 torres, va, los edificios, altísimo. Los primeros 2 niveles es un centro comercial donde hay de todo, va, y está a la orilla de la playa, hay piscina, o sea, ahí no hay necesidad de salir. Una cosa linda, va. Y me mandaron las fotos, hermano. Mire, aquí lo vamos a tener, hermano. Y yo emocionado, hermano. Y saben que me metí a orar a la oficina. Dije, ay, gracias, Señor, gracias. Y ahí orando, tuve un sentimiento, fíjense, hermano. Aquello como que mi cuerpo quería ese lujo, pero mi espíritu no. Y fíjense que yo hablé con los pastores allá y les digo, hermanos, yo les agradezco todo lo que ustedes están haciendo para bendecirme. Pero yo, si no han pagado ese lugar, le dije, si ya lo pagaron, pues ni modo, va a haber que irnos a echar la vuelta ahí, ¿verdad? Va a estar bonito, pero si no lo han pagado todavía, no hay una posibilidad, les dije, que yo me hospede en un hotel en Santo Domingo, le dije, en la capital, porque ahí estaba afuera, como a 1 hora o más de ahí del lugar. Y entonces le dije, ¿y por qué, pastor, no le gusta el lugar? ¿Quiere que le busquemos otro? Imagínese, hermano, era un cheque firmado, hermano, solo para ponerle lo que uno quisiera. Y no, pero yo le dije, no, hermana, el lugar está precioso, pero yo quiero ir a congregarme con ustedes en la noche. Y miren, hermanos, les agradó la idea. Ah, vaya, me dijo, usted viene a pasear, pero lo vamos a poner a predicar ya que anda por aquí. Ah, no importa, le dije yo, pero yo me quiero congregar. Y nos consiguieron un hotel ahí en Santo Domingo, bien bonito, hermano. Pero en la ciudad, hermano, y a todos los servicios que ellos tuvieron, nosotros fuimos, me tocó predicar a mí, hasta Julieta le dieron un su tirito ahí para su mensaje, hermano. Y no gozamos con los hermanos, pero los hermanos estaban agradecidos, les agradó la idea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque no es algo que yo ignoro, no es algo que yo no sé, o es algo que puede pasar de alto si no depende de mí. Pero si depende de mí, yo debo hacer la voluntad de Dios. Eso lo sabe usted. Hermanos, los falsos maestros eran culpables por su corrupción de la verdad de Dios. Claro que sí. Pero los cristianos en Galacia también eran responsables al dejarse engañar de esta manera y cambiar la gracia divina por el legalismo. Hermanos, teniendo enseñanza y que te engañen, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Teniendo enseñanza bíblica, conociendo la verdad, conociendo las verdades bíblicas, entendiendo la voluntad de Dios, sabiendo los dones que yo tengo, entendiendo que me fue dada una asignación, y todavía que me echen gol, hermano, eso no tiene sentido. No. El creyente es culpable, hermano, es culpable por su irresponsabilidad de crecer en el conocimiento de Dios, pudiéndolo hacer. El creyente es culpable. Hace un tiempo, una familia que nosotros le ayudamos mucho acá, hermanos, siempre estuvimos pendientes y todo eso, y de repente la noticia que esa familia pues se había ido, ¿verdad? Y así, pero ni nos dijo adiós, ¿verdad? Ni nos dijo chau, chau, adiós. No dijo nada, solo se fue. La noticia va y de repente la encontramos. ¿Y qué pasó, hermano? Le hemos ido a buscar, no lo encontramos y al fin, ay, hermanos, que viera que nos fuimos. Está bueno, va. Entonces de repente, hermanos, vino un hermano y dijo, no, hombre, vayan a traerlo de regreso. Oiga eso, vayan a traerlo de regreso, hermano. Como que yo era el papá. Eso lo puede hacer usted con sus hijos. Vaya para la casa, vaya para la casa. Pero no. Entonces les dije, no. Nosotros predicamos. Nosotros les dimos enseñanza bíblica. Ellos iban a los estudios de los jueves. Ellos iban los domingos.
Nosotros los visitamos en su casa, les enseñamos, les ayudamos cuando necesitaron un consejo, dimos consejería, dimos todo. O sea, no, si se fue, se fue. No lo ignoraba. No lo ignoraba. Entonces, hermano, somos responsables nosotros de crecer en el conocimiento de Dios. Los pastores somos responsables de crecer en el conocimiento de Dios. Somos responsables de crecer en la revelación de la palabra, en mi relación con el Señor, para poder bendecir a la iglesia con una palabra fresca. El creyente, que es el oyente, es responsable de crecer en el conocimiento de Dios. Si la iglesia lo da, es responsable, hermano. Con lo que usted recibe aquí, hermano, predicaciones, enseñanzas, con todo lo que tiene la iglesia, un programa integral, hermano, para las damas, para que sean buenas esposas, buenas madres, buenas hijas. Hay un espacio para ellas. Para los caballeros hay un espacio, para los jóvenes hay un espacio para los jóvenes. Hay estudio bíblico, hay predicación los domingos, hermano. Hay tiempo de oración unidos como iglesia, hermano. O sea, es una iglesia integral que se ha preocupado porque tenga todo. Con todo eso, si se aleja, si se extravía, usted, aunque usted busque un culpable, aunque le eche la culpa al pastor, aunque le eche la culpa al liderazgo, aunque le eche la culpa a la iglesia, usted es culpable delante de Dios, no nosotros. No nosotros, hermano. Es impresionante cuando uno visita otros lugares, hermano, donde no hay nada, hermano, no hay naranjas, ahí no hay nada. Usted encuentra una laminita, adobe, una cosa así. Ahí hay un micrófono ahí con las palmas a puro a capela, hermano. No hay nada. Y la gente es fiel. La gente es fiel. La gente está ahí. La gente adora. La gente alaba. La gente aplaude. La gente siente la presencia de Dios. Es fiel. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo seamos más infieles? No tiene lógica. No tiene lógica que usted teniendo en su casa, oiga pues, diga, le construyó su casa, su esposo, tiene su casita, le compró una plasma, hermano, enfrente de la cama para que se desvele. Tiene una plasma en la sala. Le compró buen teléfono, hermano, para que usted esté viendo videos ahí, cocinando, cantando alabanzas. Tiene ropa, tiene de todo, refri, estufa, no le hace falta nada. Y todavía un esposo guapo. Y que usted se porte mal. Ay, no, yo me voy porque yo ya no aguanto estar aquí. No tiene lógica. No tiene lógica porque lo tiene todo. Eso pasa en la iglesia. Teniéndolo todo, hay cantidad de personas infieles, hermano. Usted no tiene excusa. Teniéndolo todo, ¿qué puede decir delante de Dios? ¿De verdad me va a echar la culpa a mí? Échemela. Usted puede. O sea, poder puede. Ajá, que sea justo. Esos son otros 20 pesos. Y no es mi responsabilidad. Eso va a ser delante de Dios, no delante de nosotros. No se puede. No es parte, hermano, del verdadero evangelio que nosotros exijamos, por ejemplo, para estar acá que haya aire acondicionado, hermano, porque entonces sí vamos a ir a la iglesia. ¿Es parte del evangelio eso? Pregunto yo. O tal vez yo estoy equivocado. ¿Será una excusa esa? Es que no hay aire acondicionado, hermano. Yo por eso no voy a la iglesia, porque ay, yo siento que me ahogo. Déjese de cuento, en su casa no tiene aire acondicionado, usted tampoco. Pero no se va. Ay, ¿por qué no se va de la casa? Entonces, hermanos,
No, es que nosotros necesitamos una buena silla. ¿De verdad eso es el evangelio? ¿Eso es el evangelio? No lo es. Hermano, digamos que se nos descompone todo y que ya no funciona la bocina, no funciona nada aquí, entonces, hermanos, se va a cancelar el culto porque no hay sonido. ¿De verdad creen ustedes que se va a cancelar el culto? Hasta más atención van a poner, como no grita mucho el hermano Pedro, entonces todos así con la oreja parada, hermano, porque está predicando el hermano Pedro. Entonces, hermano, eso no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de salvación. Es entender que yo merecía el infierno y hoy tengo vida eterna por la gracia de Dios, por el sacrificio de mi Cristo amado. Es el evangelio. El evangelio va más que un edificio lujoso, hermano. Claro que conforme Dios nos va bendiciendo, vamos a ir haciendo las cosas y cada día estamos mejor, pero no es esencial. Bueno, voy a pasar al otro punto. Solo hay un evangelio, pero algunos lo modifican. ¿Cómo la ves? ¿Se puede? Poderse se puede. ¿Se debe? No, hay consecuencias. Gálatas 1, 6, 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuche, versículo 7. No que hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está diciendo que muchos se han alejado del verdadero evangelio, no porque quisieran, sino que ellos creyeron que lo que les enseñaban era verdadero evangelio. Entonces, hermanos, hoy en día a mí me ha impresionado ver lo que mucha gente ve en la televisión y ve en YouTube, redes sociales y todo eso. Recuerdo haber escuchado a un predicador hace ya años, tenía un ministerio poderoso, hermano, en Estados Unidos, muy llamado, muy mencionado y admirado por muchos, pues. Pero él decía que la pobreza es una maldición, que el ser pobre no era bendición, sino era alguien que estaba bajo maldición. Eso enseñaba, hermano. Yo miraba esa iglesia llena, hermano, llena. Y cuando él decía, la pobreza es una maldición, y hacía, y todo, amén, y hasta se paraban y brincaban, amén, es una maldición. Uy, dije yo, qué gran maldición tenemos nosotros entonces, si así fuera. Si así fuera, hermano. Estuvo muy de moda, hermano, y muchas iglesias y muchos creyentes cayeron en eso. ¿Sí? Reclame sus derechos como hijo. Oh, mire, el hijo pródigo no le dijo nada al padre cuando el hijo obediente le dijo, no me has dado una cabrita para que me lo coma. Y sacan del contexto bíblico el pasaje, hermano, lo sacan y la gente, amén, amén, somos hijos del rey. Usted no es cualquier cosa, usted es una reina. Hacia la hermana, hermano, ay, a exigir los tacones, hermano, de 300 pepas, hermano. Porque cómo es que una princesa va a andar con zapatillos baratos, hermano. Exija sus derechos de hijo. ¿De veras? ¿Entiende usted que estábamos en el infierno y que de ahí nos sacó el Señor? Si a alguien lo sacan de vivir en la calle, mire más, hasta los animalitos, saque un perrito de la calle ahí todo giotoso y cúrelo y lléveselo a su casa. El perrito hasta humilladito, agradecido porque lo sacaron de la calle. Ay, mire el perrito de la casa, quieres dormir con el cuarto, hermano, porque él le sigue, él se siente de la casa y llega otro perrito de la calle y él sigue afuera, él no importa, él se queda afuera, él está agradecido que por lo menos ya no duerme en la calle. No, pero exija sus derechos de hijo. Estuvo muy de moda y se pasó, hermano, en las iglesias. Declárelo, decrételo y será suyo. Y todo el mundo andaba declarando, hermano. Miraba un carro, yo ato este carro para mí, decía.
lléveselo a Cucucha y póngale mecapal y se lo lleva. No es así. No es el evangelio. Brinque porque ahí no hay poder, porque el que brinca tiene poder. No es así. Y yo lo he dicho. Hay iglesias donde danzan. Y hermano, yo he ido a iglesias donde danzan y danzan y con un gran orden, hermano. La gente está pero con orden. Y he ido a iglesias, hermano, el que ni diezma ni ofrenda, el que más sillas quiebra, hermano. Hermano, o sea, no funciona así, manipulando emociones. La expresión os perturban es la traducción del griego tarazó, cuyo significado literal es sacudir con vigor de un lado al otro para así crear agitación y confusión. Ahora, aunque lo ignoraban las iglesias de Galacia, eran sacudidas hasta los cimientos por las falsas enseñanzas de los judaizantes, hermano. Sí, los cuales admitían las verdades básicas acerca de Jesucristo, pero solo que querían confundir a la iglesia, hermano, a la vida espiritual de los creyentes, porque ellos estaban dentro de la iglesia y creían, hermano, en Jesucristo como el Salvador, pero abrazaban la ley y le decían a todos que sin la ley no podían llegar al cielo. Era gente dentro de la iglesia que decía tener fe en Jesucristo, pero que realmente no habían nacido de nuevo. Les permitieron enseñar, hermano. Ese es el problema, amigo. Ese fue el problema de la iglesia, que entraron y como afuera ellos eran unos grandes doctos de la ley, les permitieron enseñar en la iglesia. ¿Y qué hicieron? Confundir a la iglesia, hermanos. Estos enseñaban que había que añadir obras a la gracia. Esto equivale a pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir viene del griego matastrepo, que comunica la idea de convertir algo en su opuesto, de distorsionarlo e invertirlo a tal punto de corromperlo. Hermano, cuando él pone pervertir el evangelio, está diciendo que hay un evangelio que algunos andan predicando que es lo opuesto a lo que Cristo enseñó. Es lo opuesto a lo que es la salvación. Es lo opuesto a lo que es la vida de un creyente genuino. La mínima porción de la ley que se enseña en el evangelio, una porción, ¿sí? Mínima porción de la ley que se añada al evangelio de Cristo, alcanza a revertir su carácter y lo convierte en todo lo contrario a la provisión de salvación y santificación por la gracia de Dios, la cual es basada no por méritos propios, es basada por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo. Perdónenme, hermanos, si tal vez yo me voy un poquito adentro, pero es que no podemos seguir hablando, sí, amén, amén, sí, Dios nos ama, hermano, Dios. No, hay que enseñarle a la iglesia la verdad. Por eso, no es un tema bien recibido cuando en iglesias que se llaman cristianas o liturgias enseñan o le imponen a la gente obras para sentirse que son santos. Hay iglesias donde si usted no va al ayuno, usted está mal con Dios. Hay iglesias que si usted no va a la vigilia, no puede ejercer sus privilegios ese mes. Hermano, qué tremendo es. Hoy en día en Guatemala, un país donde casi el 50% se identifica como evangélico, donde hay una iglesia en cada esquina, hermano, ese es Guatemala. Incluso en la capital, hermano, hay lugares donde hay una iglesia una enfrente de otra, hermano. Están los diáconos así, pase adelante, usted venía para acá, no, pero voy allá, no, véngase para acá, pase adelante. Y se ríe con el diácono que está enfrente. Y los del diácono, deja la voz esa venida para acá, hasta se pelean. Ese es Guatemala, hermano, donde hay cantidad de evangelio, hermano.
la posibilidad de perseverar en una iglesia perturbada y que distorsione el evangelio es alta. Es alta. Sí. En la vida de las iglesias, lo que más temía Pablo era la falsa doctrina. Porque la falsa doctrina, hermanos, es la fuente donde se oculta, se disfraza o se introduce la conducta impía. ¿Qué es un impío? Un impío es alguien que conoce de Dios y conociendo de Él se comporta como uno del mundo. Sí, hermanos, hay dos extremos que hay que cuidar: el legalismo y el libertinaje. Son dos extremos que la iglesia no debe tocar, ni irse al legalismo ni al libertinaje. El objetivo principal de Satanás es atacar la doctrina de la salvación. Porque cuando él ataca y pervierte el evangelio en cuanto a la doctrina de la salvación, le impide a las personas a que vayan a la cruz y vengan a Cristo. Entonces viene el legalismo. Ya recibió a Cristo, ¿verdad? Ok. Ahora que es cristiano, tiene que ayunar 2 veces a la semana, tiene que traer los diezmos semanal, sus primicias semanales, tiene que ofrendar generosamente, por favor. Oiga pues. Y aquí hacemos vigilia 2 veces por semana. Una vigilia nos vamos a medianoche, la otra nos vamos hasta las 4 de la mañana. Y usted tiene que arrastrar la falda de ahora en adelante, porque si no la arrastra, se va al infierno. Entonces, ¿para qué quiero el evangelio yo? Entonces me voy solito, me voy al infierno sin mucho consejo. ¿Cómo así? No funciona así. Usted es salvo por fe, por gracia. Cristo pagó tu pecado. Yo no te puedo salvar. El dar 2,000 quetzales semanales no te lleva al cielo. Dar una ofrenda que te duele, tampoco no la recibe Dios. Aquí la recibimos en la iglesia, pero Dios no la va a tomar en cuenta. Eres salvo por gracia y Él te ama por lo que usted es. Así como venís descosido, roto, dolido, herido, triste, desanimado, Él así te ama y te levanta. Él te va formando, Él te va levantando, Él va formando en ti el siervo y la sierva que vas a llegar a ser. No podemos añadir nada al evangelio, porque lo estamos perturbando, lo estamos distorsionando. Entonces, el falso evangelio no piensa en los demás, piensa en mí. El falso evangelio, escucha esto, no se trata de servirle a Dios, sino que Dios le sirve a él. El falso evangelio no se trata de santificarse, se trata de aparentar y que me aplaudan. Hermanos, los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo, las religiones paganas o las sectas que niegan sin rodeos las escrituras. El peligro más grande son los movimientos de aparente índole cristiana que aceptan un grado tan alto de verdad bíblica y que sus doctrinas ajenas a la Biblia parecen insignificantes e inofensivas. Hoy cuántos ven grandes predicadores, pero no son predicadores, son motivadores con gran experiencia. Qué gran siervo ese. No es gran siervo, es un gran comunicador. Pero usted, si va a la palabra, ¿qué están enseñando y qué dice la palabra? Suena bonito, pero no es el evangelio. Tremendo, hermano. Y termino con este punto. Solo hay un evangelio, pero está siendo atacado. Los enemigos más grandes de la iglesia no son personas que contradicen la Biblia abiertamente y denuncian a Cristo, sino aquellos que, llamándose hijos de Dios, aparentan hablar en su nombre para menoscabar y distorsionar con sutileza el evangelio verdadero. Gálatas 1:7.
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, yo le llamo a esto emisarios demoníacos que se acostumbran a realizar la obra de Dios con engaños por medio de seres humanos y con mayor frecuencia a través de líderes religiosos. Esto es real, hermano. Quisiéramos negarlo, pero es real. Tremendo, hermano. Gente que lleva añales en la iglesia que uno jamás pensó que podría mal aconsejar o que podría llevar a alguien a ponerlo en contra de la obra de Dios, y lo han hecho. Y eso, hermano, no es nadie enviado de Dios. Si no lo envió Dios, ¿quién lo envió? Dijo Jesús a los judíos: su tata el diablo, les dijo. Entonces, miren, en 2 Corintios, Pablo dice, capítulo 11, versículo de 13 al 15: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Wow! Su profunda preocupación por el bienestar espiritual de los creyentes de Pablo en Corinto es del todo relevante para la iglesia en nuestros días. Es vergonzoso que no haya discernimiento en la mayoría de los creyentes. Si yo te hago la pregunta, el Espíritu Santo mora en ti. Si recibiste a Cristo, el Espíritu mora en ti. Al menos la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. Wow. ¿Por qué cuando cualquier charlatán viene y le dice: oh, yo veo una sombra detrás de ti? Y usted ahí, y tiemblan los hermanos, ¿sí? Le da la chiripiolca al alguno. Oh, yo veo una sombra. Yo veo veo como una luz. Y usted así: ay, qué miedo. Ese no es un don espiritual, hermano. Eso se llama adivinación. Allá anda calculando. Depende si usted le dice: yo siento que tenés algo en tu corazón. Y usted cabal, le va calculando, va. Así, y en tu corazón hay mucha tristeza. Sí, está bien triste, va. Y le sigue agregando. Pero usted va dando la pauta, va. Miren, yo estuve en Nicaragua, hermano, y ahí sí, hermano, me quedé así perplejo, hermano. Hermano, pero así, nada que yo veo como que una persona, siento como que una persona, nada, hermano. Ni lo conocía, hermano, ni lo conocía, jamás lo había visto. Oh, papayito, a vos te han hablado de Cristo, vale. Le dijo: te han hablado un montón de veces, lo has despreciado. Y él: ¿usted cómo sabe eso? No, papayito, venía a Cristo porque tu vida está en peligro. A vos te intentaron matar hace unos meses, y conoces al tipo que te intentó matarle. Venía a Cristo porque imagínate que te hubieras muerto, te hubieras ido al infierno. Y el Señor es tu vecino, es más alto que vos, le dijo. Crecieron y se conocen, y empieza él: papayito, le dijo, Dios te está dando la oportunidad que te arrepintas. No te arrepintas por lo que te dije. Quiero que vayas a una iglesia y te convirtas y le sirvas a Cristo, le dijo. Dio la vuelta: no, yo quiero recibir a Cristo. ¿Quién no? ¿Quién no, hermano? Ahí nada que ay, yo veo como que siento como que ay, es que aquí hay una cosa. Es una charlatanería. Y el cristiano, hermano, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Cuántos cristianos? Ay, sí, hoy el siervo me habló. Siervo será. Hermano, tenga cuidado. A los pocos días ya está en su casa a ver si le sobra un par de cabezas amarradas ahí. Hermano,
Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Y voy a terminar. Miren, solo voy a ir aquí. Hechos 15, 24. Hechos 15, 24. Me voy a saltar un pasaje porque si no, no termino. Miren, pues. Ahí está. Gracias, hermano. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ¿de dónde habían salido? De la iglesia. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga eso. Una de las características de los que atacan el evangelio es que no son gente que se sujeta. No es gente que se sujeta. Son soberbios y rebeldes, hermano. Salieron de aquí, les dice él, pero no les dijimos que fueran a enseñarles nada. Detrás de la enseñanza de alguien que no se sujeta hay alguien peligroso. Peligroso. Es un arma de Satanás. Nadie los envía. Dice que la característica es que se envían solos. Usted mira un montón de predicadores ambulantes ahí. Acérquese un día y dígale: ¿y usted, su pastor lo mandó a predicar acá? Pregúntele. La gran mayoría, sus pastores ni saben que predican. De hecho, predican acá porque si predican en su aldea, en su pueblo, les conocen todo lo que hacen mal. Por eso no predican en su pueblo. Por eso dicen grandes barbaridades ahí. Herejías predican muchos de ellos. Yo los he oído. Da tristeza. Pero gente no sujeta. El evangelio, hermanos, está siendo atacado por una parte de creyentes que se dice ser cristianos, pero no lo son. Son armas de Satanás. El evangelio ha sido distorsionado desde dentro de la iglesia, no de los que están contra nuestra creencia. Satanás está atacando usando gente que realmente nunca se ha convertido ni se ha comprometido con Dios en la iglesia. Esos son los que hablan mal de este hermano, hablan mal del otro hermano, hablan mal del líder, ponen en mal a cualquiera en contra de la iglesia, en contra de lo que se hace, porque jamás han tenido en su corazón este lugar. Tener en el corazón este lugar, esta iglesia, esta obra que es de Dios, no se demuestra solo con dar dinero para que se haga lo que yo quiero. Se demuestra orando, intercediendo por este lugar. Yo he aprendido a amar esta iglesia, he aprendido a amar esta obra, he aprendido a amarlos, hermanos, porque es una obra de Dios. Y usted es la obra más grande de Dios. Delante de mí están los escogidos, los hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Denle un aplauso a Dios.